En principio, creo que no hay problema. Claro, antes no hay ningún sitio conforme de tipo de lo que igual luego con YouTube con los videos. Lo que igual da problemas es con el fondo, cuando haya música, porque si tiene música de fondo, puede ser comprar, no sé, si no lo quito. Recording in progress. Va pensando. Puede ser que se quede cortada. Sí. Ay, correcto. Arriba lo puedo cerrar, es importante tenerlo abierto. Luego porque parece que el ordenador va poco justo. Serían... Desde de Murcia es el único del que no. Le doy por hecho que todos ustedes lo conocen. En parte, sí, empezamos por ahí. Desde aquí no. Si quieren aportar, a mí me dijeron que hablara de Extremadura. Y escuchar una conferencia ¿De qué? de los castillos. Destacado sobre todo para que hable alguien se vea. Bueno, pues buenas tardes a todos. Creo que ya es la hora. Ya podemos empezar la conferencia.
Tenemos esta tarde aquí con nosotros a Alberto Oces García, investigador, doctor y profesor en el área de Historia Académica de la Universidad de Murcia. También lo ha sido la Universidad de Volta, Noruega, que es la Católica de Chile. Es miembro de varios grupos de investigación, desarrolla su trabajo en la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval de la Universidad de Murcia, Armada Española, y ha participado en varios proyectos europeos. Bueno, pues su línea de investigación son la historia marítima y la historia de América, especialmente la vertiente social de ambas. Paralelamente, investiga patrimonio y humanidades digitales, concretamente la carpintería de Rivera sobre patrimonio material e inmaterial y el desarrollo de repositorios digitales. Fruto de esta investigación, tiene varias publicaciones, ha escrito artículos y capítulos de libro, coordinando 2 publicaciones y realizando numerosas ponencias. Ha coordinado asimismo 4 simposios internacionales y un dossier de la revista Navega América, y es socio fundador de la asociación IFMAR. Pues Alberto está esta tarde aquí porque se nos ocurrió que al hilo del viaje que queremos hacer por Extremadura, pues había como una cierta conexión con lo que es América, pues por la historia del descubrimiento y la cantidad de descubridores que han surgido de estas tierras extremeñas. La verdad es que hablé con él y hay que agradecerle la verdad su disposición para darnos esta conferencia y ponerse pues, a prepararla y querer venir a conocernos. Nosotros se lo agradecemos y sin más preámbulo le cedo la palabra para que empiece su conferencia. Muchas gracias, Magdalena, y muchas gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad de hablar en esta impresionante casa, ¿no? Como es el Real Casino de Murcia. Debo también empezar por esta invitación, porque bueno, cuando me llegó, bien me han presentado, ¿sabes? Por 4, me quedé un poco alejado, ¿no? De Extremadura, no tiene más. Yo me dedico a la historia marítima. América también, por supuesto, y Extremadura es América y América es Extremadura, como vamos a ver hoy. Pero en un primer momento dije, hablar de Extremadura y de América sin vincularlo a través de Sevilla va a ser difícil. Creo que podemos verlo y además creo que vamos a verlo desde un punto de vista igual al que no estamos tan acostumbrados, porque sí, por supuesto, vamos a hablar de algún descubridor, de algún conquistador, pero va a ocupar un papel pequeñito en esta presentación. Así que, sin más, bueno, reitero mi agradecimiento y voy a dar comienzo. Y como les decía, como a priori es una tierra que queda lejos, aunque no tan culturalmente, ¿no? Aquello de las expresiones populares son similares acá y allá, vamos a empezar con unas palabras que no son mías. Pocos lugares habrá en España tan hermosos como este, pero siendo grande su belleza monumental, aún lo es más la paz y espiritualidad que se respira en este encantador pueblo de las Villuercas, que un día fue punto de partida hacia las nuevas tierras que se iban a explorar. Aquí, hace más de 500 años, vino por primera vez Cristóbal Colón, para encontrarse con los reyes católicos y hacerles partícipes de la gesta que se iba a cometer, pidiéndoles ayuda. Entonces, el nombre de Guadalupe, como ustedes en pantalla, quedó vinculado a América por ser el escenario de las fenixes del descubrimiento. Y como madre que da nombre a sus hijos,
Guadalupe dio nombre a los retoños en forma de ciudades, ríos, lagos, montañas. El nombre de Guadalupe fue repetidamente derramado en infinidad de ocasiones, alcanzando singular relevancia en México, en Pascamayo, en Cuzco, en Sucre, en Lima, en Potosí y en tantos otros lugares. Bien, como decía, esas palabras no son mías, son de un investigador versado en la materia, eso lo hablamos después, en unas jornadas de 2021. Y bueno, hemos empezado por Guadalupe, el principio de la presentación, hemos dicho que es de Guadalupe, Medellín. Si buscamos de Guadalupe, Medellín, lo primero que nos descubre Google es que hay 1 hora de coche. Perfecto. Ya sabemos que en Guadalupe, Medellín hay 1 hora de coche. Bueno, nuestra ponencia tiene un poco más que ver, ¿no? Historia, con los castillos. Vamos a dar una vuelta de tuerca. Vale, andando ya es un poquito más de 1 hora, ¿no? Ya nos ponemos un poco más en situación de descubridores y estamos hablando de unos 90 kilómetros, 4 o 5 días andando. Pero dirán, que tiene que ver con Google Maps, Guadalupe y Medellín, con la guía. Bueno, vamos a darle otra vuelta de tuerca y a proceder con un mapa un poco más histórico, esto sí, que nos indica lo mismo, ¿no? De Guadalupe a Medellín, en Extremadura, no hay más que unas cuantas encinas, como veíamos en el título. Como ven, no les engaño, hay encinas entre Guadalupe y Medellín. Vamos a pasear entre ellas y, bueno, una vez que ya les he enseñado que de Guadalupe a Medellín hay un paseo y que hay encinas, que ven que no les estoy mintiendo en el primer momento, espero que ya tengan un mínimo de confianza, que es importante, ¿no?, para esta conversación, aunque sea una conversación muy unidireccional, y podamos proceder, ¿no?, a esta conferencia. Bien, de Guadalupe a Medellín, además de un paseo y encinas, hay mar-océano. Porque, claro, aparte de Medellín, que acá conocemos en Extremadura, hay uno, bueno, me perdonen los extremeños, pero más conocido, ¿no?, Colombia. Es más, allá mucha gente desconoce Medellín de Extremadura. ¿Y qué hay más entre Guadalupe y Medellín, además de esta vasta distancia? Pues, como decía, en el Gran Océano hay un problema de distancia, ¿no? Hay, bueno, una aventura, hay una necesidad de embarcarse, hay, al fin y al cabo, muchas historias y hay un intercambio muy importante. Hay, como decía, un mar que va a ser protagonista en un segundo plano en esta conferencia, en parte está ahí, en parte porque es mi área de experiencia. Y hay, entre ese mar y Extremadura, una ciudad, como decía al principio, no quiero darle demasiado guato, que es Sevilla, pero que es imprescindible que la mencionemos porque es la conexión necesaria. Y también porque sea como sevillano, saben ustedes de la falta de protagonismo, que están por allá. Pero decía que vamos a empezar por Guadalupe. Estamos contextualizados en el espacio. Vamos a empezar por Guadalupe en el tiempo también. Vamos al siglo XVI. Y me preguntarán, ¿por qué empieza usted por Guadalupe? Mejor dicho, ¿por qué empiezas tú por Guadalupe? Pues por noticias como la que viene en pantalla. El Museo de Bellas Artes de Badajoz exhibe desde el 11 de enero el lienzo restaurado de la Virgen de Guadalupe mexicana. Esta noticia es del 11 de enero de este año, es decir, supongo, no sé si el viaje lo harán ahora en breves, pero es posible que pueda ver esta obra. Bueno, destaca un poco, ¿no? Es decir, Europa Press os está diciendo en Extremadura se gastan un dinero importante, ahora no tengo el dinero, pero me parece que eran 300 euros, lo que se pagó por esta obra. Hay un interés desde Extremadura de vincularse con América, porque al fin y al cabo la identidad extremeña está muy vinculada a América, y el principal punto de vínculo, como les decía, es quizá, o el primero es Guadalupe y, por supuesto, su Virgen de Guadalupe. Bien, la Virgen que ven en pantalla es al mismo tiempo una Virgen americana y extremeña, por concepto y por ubicación, porque es una Virgen de Guadalupe mexicana, pero está en Granada de la Sierra, es decir, en Extremadura. Aquí he de interrumpir brevemente el desarrollo de esta conferencia para mencionar algo que, bueno, entiendo que muchos de ustedes conocerán, pero es importante. La Virgen de Guadalupe de México no es la misma, la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Comparten nombre, comparten origen muy probablemente, pero la que ven es mexicana y lo podemos identificar por dos motivos. En primer lugar, porque no tiene un niño, ni porque no es morena, Guadalupe por aquí.
En segundo lugar, porque está sobre una luna negra. No sé si alguien de ustedes conoce la simbología de la luna africana, el porqué de la luna. Bien, pues esa luna significa literalmente México. Luna México, si analizamos etimológicamente la palabra México, viene del náhuatl y significa ombligo de la luna o bueno, centro, ciudad del centro de la luna, etc. Es decir, la Virgen de Guadalupe, cuando comenzó a ser adorada en México, fue vinculada directamente con sus ancestros, ¿no? Y se le dieron esos atributos. Bien, ahora ya sí que tenemos esta Virgen, está en Extremadura, pero es una Virgen mexicana, es decir, ha hecho un viaje de ida y vuelta. Y este concepto lo voy a dejar aquí porque volveremos posteriormente a él. Nuevamente, el viaje que ha hecho esta Virgen es el mismo que hacían muchos en el siglo XVI, es decir, es Extremadura a América y de América a Extremadura. Quizás la segunda parte, más de uno no la pudo hacer, más de dos. Pero es importante que nos mojemos nuevamente, porque claro, en América en aquel entonces había que cruzar un océano. Hoy también hay que cruzar ese océano, pero lo cruzamos un poco más alto. ¿No? Y bueno, ya estamos hablando de aviones, imagínense, entiendo que a más de una persona aquí le darán cierto respeto a los aviones, pero bueno, hoy en día con el alprazolam, 8 o 10 horas de viaje, más o menos, pueden pasarse, pero claro, hablamos del siglo XVI, del siglo XVII, en aquel entonces el viaje no duraba 8 o 10 horas, sino más bien 30 días, 6 semanas, dependiendo, ¿no?, de las condiciones. En primer lugar, no había alprazolames en aquel entonces, y en segundo lugar, un mes alprazolam. ¿Qué tenemos a cambio? Pues tenemos vocaciones religiosas. Yo estoy mareado, lo estoy pasando mal, tengo miedo a un naufragio, rezo a Dios, le rezo a una Virgen. Dirán, bueno, pues le rezo a la Virgen de Guadalupe, pero la Virgen del Mar no es la Virgen del Carmen. Sí, también, efectivamente. Pero la Virgen de Guadalupe también está muy relacionada con el mar y por ello está muy relacionada en ese camino entre Extremadura y América. ¿De dónde viene esta vinculación de esta Virgen con el mar? Bueno, pues dice la leyenda que el Papa San Gregorio vio esta imagen en el siglo VII, desde Roma a España. Me perdonen el traslado geográfico, temporal. Espero no marearles con tanto viaje, pero bueno, caso tal, mi madre aquí menos y puedo atender. En cualquier caso, el Papa Gregorio envió esta imagen a través del Mediterráneo y en medio de esta travesía, bueno, una tormenta, todo el mundo pensaba que iba a morir, pero había un sacerdote a bordo, sacó la imagen y la Virgen quedó con los sacerdotes. En aquel momento, la Virgen de Guadalupe quedó asociada, ¿no?, a la protección frente a los naufragios y a las tempestades. Esta fue solo una, pues quizá la primera mito, la primera leyenda asociada a esta salvación, a la Virgen de Guadalupe. Después le seguirían muchas más. Quizá la más conocida de ellas es la Virgen de Colón. Ahora ya sí estamos viendo un poco el tema de Guadalupe y de Extremadura. ¿Por qué? Porque, bueno, al empezar Colón se reunió con los reyes católicos en el monasterio de Guadalupe. Y para seguir, en su segundo viaje, tuvo un problema, un serio, a la vuelta, una tempestad, que hace la Virgen de Guadalupe y todo se solucionó. La Virgen está muy presente en todo ello. A la vuelta de este viaje, bautizó una isla del Caribe, se llama Guadalupe. Pero también la Virgen está vinculada a América y a la conquista por otro lado. Y es que la Virgen de Guadalupe española está vinculada a la defensa o a la protección contra los infieles, en este caso contra los moros. Se dice que la Virgen de Guadalupe ayudó a vencer en la batalla de Salado. Bueno, de España y los indios de América hay un paseo, pero pongámonos en la mente del siglo XV, del siglo XVI, aquellos no son más que infieles que no tienen a Dios. La Virgen de Guadalupe nos protege frente a ellos. Nos protege frente a ellos, nos protege frente a las tempestades. Es decir, los extremeños llevaron muy dentro de sí a esta Virgen, a este monasterio, a esta tierra de Guadalupe, hasta América. Todo ello se aprecia muy bien cuando el indio Juan Diego Tahualhuac Chapchín, Tahualhuac no es muy fuerte, fue visitado por la Virgen en el cerro de Tepayac en 1571. La leyenda en torno a esto, el relato, es 100 años posterior, pero en cualquier caso,
cualquier caso, aunque el relato sea muy posterior, es decir, un siglo posterior, no sabemos realmente si este libro se apareció 4 veces a mí, queda un poco más de los siguientes. Lo que nos indica este relato, esta presencia de un mexica, que la Virgen se le aparece, y de ahí que esta Virgen de México venga con esta luna negra, es decir, con México dentro de ella, nos está diciendo que en 1530 el culto a la Virgen de Guadalupe estaba extendiéndose. Es decir, apenas un par de generaciones después de la llegada a América, ya tenemos una presencia muy fuerte. Como resultado de todo ello, el culto seguía expandiendo por el resto del continente y, bueno, también tendremos, por supuesto, resultados más palpables, más físicos, como es el santuario de Tepeyac de finales del siglo XVII. Les aconsejo que no busquen una imagen de la actualidad si no son muy amigos de la cultura contemporánea, porque se parece con el tiempo. Además de este templo, pueden ver varias imágenes de la Virgen en esta escena. No sé si se puede hacer zoom. Sí. En primer plano ven al indio con la Virgen de Guadalupe y aquí, la segunda vez, supongo que las otras dos están ahí detrás. Además de este templo, me preguntaba un asistente si iba a hablar de Guadalupe de Extremadura, el de América o el de Murcia. Disculpe, no de Macías Coque. La conferencia de hoy tiene bastante contenido ya en América y en Extremadura. Voy a hablar de Extremadura, por supuesto estamos hablando de Extremadura, pero es que en América no hay en Guadalupe. Hay varias ciudades en México que son en Guadalupe. Hay también en California, en Colorado, en Texas, en Colombia, en Perú, Cuba, en Bolivia y en Nicaragua, así, a bote pronto. También hay accidentes, hay una sierra que separa Arizona de México, hay otro cañón en México, hay un paso en Texas, otro río en Texas, aquello de que Texas igual no tiene tanto pasado amplio. Hay un lago en Argentina, hay una isla en el Pacífico y, por supuesto, la isla del Caribe, de la que estábamos hablando. Guadalupe es, como decía Juan Pedro de la Camacho en 1962, el texto cronológico aquí es importante, Guadalupe es la auténtica matriz de la hispanidad. No sé quién da esa campana, pero ha quedado muy bien. Bien. ¿Pero por qué Guadalupe hasta América? Vale, por el miedo al agua, vale, por el miedo al infiel. ¿Pero qué llevaba a tanto extremeño y extremeña a cruzar el Atlántico, a aventurarse, ¿no? Bueno, vital y aún más que probable a Dios para siempre en sus tierras, en sus seres queridos? Pues les llevaba aquello de que América era un espacio de esperanza, era una idea, era una proyección de que se podían permitir una vida mejor, una sociedad en la que había algo más de movilidad social, a la redundancia, algo menos rígida, algo más predispuesta a la evolución, ¿no? Y al cambio, dando un poco las distancias un poco más la actualidad, para la sociedad europea. Pero les decía, este viaje no era solo de ida, es de vuelta. Y de nuevo les voy a poner otro vídeo que simplifica muy bien todo esto. No sé si se escuchará bien, pero... No sé si les suena, conocen la producción. Vamos a poner. Bueno, es una producción de televisión española, que he dejado tiempo a verlo porque los logos iban muy rápido, pero es una producción de televisión española que se llama Inés del alma mía. Igual les suena más el libro de Isabel Allende. Por eso decía que es un ejemplo de ternaviaje perfecto. Inés del alma mía, serie, por supuesto, el libro, está basada en Suárez, una persona oriunda de Plasencia, Extremadura, y aquí estamos ya dejando un poco de lado la visión para sentarnos en las personas, que hizo el viaje a América, por supuesto, que participó en la conquista de Chile, y que, bueno, unos cuantos siglos después, Isabel Allende recogió en una novela que unos años después ha vuelto a España y se ha producido en España. Tenemos una extremeña que va a América, tenemos una chilena que muchos años después recoge esta historia, la novela, y tenemos una producción española que habla de ella. Ven por dónde voy, ¿no? Con el
cambio constante entre Extremadura y América. Pero además, Inés le va a la Biblia para dar el siguiente. Vamos a hablar de las personas. Estas extremeñas, Inés, y extremeños también. Decía al principio que iba a mencionar, por supuesto, a los descubridores y conquistadores, porque bueno, son parte de nuestra historia, pero que no quiero profundizar demasiado en esta parte. Porque, bueno, entiendo que es quizá lo más conocido, porque tengo la intención de aportar algo un poco más conocido, más interesante de cara al viaje que van a hacer. También porque sería un poco inabarcable, ¿no? Apenas una hora hablar de todos ellos, y porque creo que en 2024 es también un poquito de centrar, ¿no? El curso de individualidades y de descubrimientos. Dicho esto, me voy a contradecir enseguida y les voy a mostrar cada uno de ellos. Empezamos por Hernández de Soto, oriundo de los Caballeros y protagonista en el proceso de la Florida y del Mississippi. Este señor debería ser héroe nacional de Estados Unidos, porque al fin y al cabo Mississippi es lo que vertebra la nación, pero bueno, ahí está un poco en un segundo plano, ¿no? Después de los Pizarro, Hernán Cortés. Como decía, Hernán Cortés, no voy a profundizar porque entiendo que este sí que lo conocen bastante bien, oriundo de Medellín y protagonista de la conquista de México. Protagonistas en México también fueron los 12 apóstoles que salieron de Belviste de Monroy, y allá hay un azulejo, en Huetzochinco hay un azulejo que produce la historia de estos apóstoles encargados de la evangelización. No todos somos conquistadores. Tenemos también a Núñez de Balboa, también oriundo de los Caballeros, descubridor español del Pacífico, y que, bueno, acabó con sus días en el Darién no tan bien como otros. Pedro de Alvarado, de Badajoz, protagonista por Guatemala, y cuya estatua ecuestre pueden apreciar en Trujillo. De hecho, creo que debería haber nombrado la ponencia como Trujillo y luego ya después Guadalupe, porque al final todo pasa por Trujillo. Sí. Tenemos a Francisco de Orellana, y para que vean que el movimiento también es de Trujillo, explorador del Amazonas, junto con Ana de Ayala. Yo mencionaba a exploradoras extremeñas porque fueron muy presentes, ¿no?, en la conquista. Tenemos a Juan Ruiz de Arce, de Albuquerque, y esta imagen no se corresponde con las anteriores porque hay un par de maravillas ahí. Porque Juan Ruiz de Arce es un ejemplo perfecto de aquellos que, no tan conocidos, no hay tanta imagen de él, pero lograron hacer el viaje de ida y vuelta y lograron volver con los bolsillos llenos. Hay un poco ese retrato, ¿no?, que significa será uno de los que financiarán las obras artísticas. Por supuesto, tenemos que mencionar a Pizarro, también de Trujillo, junto con Pizarro el resto de su familia, que no vamos a profundizar actualmente. Junto a él viajaba un tal Pedro Cieza de León, un cronista, el mundo de Llerena, sin el que no conoceríamos en profundidad todo lo que conocemos de Pizarro. También un tal Pedro de Valdivia, oriundo de Castuera, de La Serena y fundador de Santiago de la Nueva Extremadura, de Chile, como se conoce hoy en día, de La Serena, también de la ciudad de La Serena, y de Concepción, que como ven, en 2019 la estatua fue derribada. No es mi intención polemizar sobre este asunto, pero al fin y al cabo estamos hablando de esta relación, y bueno, en 2019, Concepción, a la Virgen de Guadalupe no le ha gustado que esté en esta zona. En 2019, en Concepción, reaccionaron de esta manera, ¿no?, de su pasado extremeño. Bueno, es también parte de este intercambio, no todo el intercambio es positivo. Por último, una de las dos personas en las que sí yo voy a entender un poco más es María de Escobar. Luego, Pedro de Arce, no tenemos un retrato de ella, y de nuevo también es de Trujillo. ¿Por qué entonces, Alberto, por qué traes a María de Escobar? Pues la traigo principalmente porque fue una de las primeras mujeres españolas en viajar a América, viajó en el segundo viaje, es una representante de las más de 10.000 que viajaron durante el siglo XVI, y porque la leyenda la vincula con la introducción del trigo y la cebada. Esta mujer viajó desde San Lucas, por supuesto, con su marido, a favor de Pizarro, y en teoría, bueno, se cuenta que en previsión, ¿no?, de llegar a nuevas tierras, llevó consigo varias sacas de trigo y de cebada. Y cuando llegó al Perú,
lo repartió entre agricultores y que después esto fomentaría la plantación del trigo. La leyenda también cuenta que los 3 primeros años se prohibió la cosecha de trigo para que se expandiera. No sé si han leído Julio Verne, La isla misteriosa, explica muy bien lo que pasa con el trigo si no se recoge, y es que acaba siendo una plaga. Pero bueno, en este caso, las autoridades están muy conscientes de ello y dicen conscientemente: vamos a expandir lo suficiente el trigo como para que sea una planta que se dé, porque sabían que el clima era propicio para ello. Hay otra versión, un poco más lógica de toda esta historia, y es que una vez allá en Perú, María Escobar mandó a España a traer trigo y cebada porque había estudiado las tierras y era consciente de que el trigo se podía dar. El trigo, bien sabrán, es básico en la economía principalmente de Chile y Argentina, del Cono Sur también de Perú, no tanto, especialmente de Chile y Argentina. Es decir, estamos ante el inicio de lo que sería un hecho fundamental del Cono Sur. A María Escobar se le premió con una encomienda, aunque el gobernador Cristóbal Vaca de Castro se la arrebató. Y yo dije, muy bien, la encomendera. Igual, el caso de esclavitud de la encomienda no importaba tanto, pero bueno. Y se pasean por Cáceres, que supongo que también pasarán, pues, podrán ver su nombre en espacios públicos, en Trujillo, por supuesto, en la calle, y en el centro de los descubridores, que supongo que también hay un espacio dedicado a ella. Pero voy a profundizar un poco más en el tema de la introducción del trigo. ¿Por qué? Porque también se le atribuye a otra trujillana, Inés Muñoz, o incluso a Beatriz de Salcedo. Beatriz de Salcedo se conserva un expediente porque presentó una probanza ante los Reyes Católicos en 1552 reclamando que se le reconociera la introducción del trigo en América. En cualquier caso, estas 3 mujeres, desde mi punto de vista, es un poco no tan relevante quién fuera que lo introdujera, sino que la tradición asocia la introducción del trigo y la cebada a mujeres extremeñas en América. ¿Qué importancia tienen las mujeres? ¿Qué importancia tiene el trigo? Bueno, porque, y esto va a dar paso a la siguiente parte de la ponencia, si sabemos de estos conquistadores, estas descubridoras, estas agricultoras, aristócratas, es por lo que hicieron, pero sobre todo porque pagaron para que lo supiéramos. Pagaron por arquitectura, porque pagaron por crónicas. Las mujeres generalmente no podían comandar, ¿no? Son un par de ejemplos, pero no era lo normal. Y bueno, así se le perdió la encomienda, ¿no?, a María. Las mujeres tenían otras formas, pretendían otras formas de hacer este curso sinónimo, ¿no?, de ganarse el honor y el prestigio. En este caso, está claro que estas 2 mujeres lo intentaron mediante medios económicos, ¿no?, en el momento de la agricultura. En cualquier caso, nuevamente, un vínculo importantísimo entre Extremadura y América, probablemente el trigo y la cebada vinieran por parte de extremeños. Voy a mencionar muy brevemente a otro extremeño bastante más conocido incluso que los anteriores, que es un tal Zurbarán. Zurbarán no estuvo en América, Zurbarán era fuerte de Cantos, Extremadura también, pero sus obras sí que fueron importantísimas para crear las distintas escuelas en América. Y hablando de arte, de extremeños, voy a detenerme en la segunda persona de esta ponencia, que es Francisco. Francisco Becerra, para variar, era de Trujillo. Nació en torno a 1530 y era hijo y nieto de arquitectos ya conocidos, Manuel González y de Alonso Becerra. Bueno, Trujillo, primera mitad del siglo XVI, muchos conquistadores, familia de arquitectos, digamos que era un buen sitio para hacer. Había dinero, tenía contactos, tenía el prestigio, y además Trujillo era un punto clave en las confluencias entre las escuelas de arquitectura toledana y salmantina. La salmantina, un poco usada desde la Catedral de Plasencia, la toledana un poco por su propia familia. Hoy en torno a Becerra se dan las circunstancias para encontrarnos con uno de los grandes arquitectos de la arquitectura colonial. No sé si escuchan bien con la música, si debo bajarla. Bien. En torno a 1566, ya con la treintena, lo cual le hace a uno plantearse muchas cosas, era considerado un maestro y dirigía sus propias obras. Por simplificar mucho su estilo arquitectónico, aunque ahora lo veremos, vemos que es heredero, ¿no?, de estas escuelas toledanas y salmantina, y que del gótico y del plateresco, aunque bastante más sencillo, ¿no? El elemento arquitectónico se sobrepone sobre el elemento escultórico.
Y hablemos de Extremadura. De cabo, cuando ustedes a visitar Extremadura, como no voy a hablar de todos los artistas, de todos los extremeños, por lo menos acerquémonos a ellos. Pueden ver su importancia en el convento de San Miguel que tienen en pantalla, en Santa María, en San Francisco, en Santa Isabel, incluso en una capella del monasterio de Guadalupe, para variar. Pueden ver su importancia en la iglesia parroquial de Venezuela, en la que me voy a detener brevemente. ¿Por qué? Porque a pesar de que esta población tenga mucha importancia, esta fachada que ven en pantalla, este arco de medio punto, flanqueado con dos columnas corintias, con un entablamento, las columnas tienen un entablamento y este entablamento da paso a un frontón. Bien, esto está en Extremadura, en un pueblo relativamente desconocido hoy en día, será un motivo fundamental en gran parte de las catedrales americanas. Es un motivo para estar orgullosos de este pueblo. También fue protagonista en obras civiles que no han querido presentarse, aunque luego la veremos. El Palacio de los Mendoza, también en Trujillo. El que les destacaba, y luego lo veremos, es la ventana y las puertas en esquina. Bueno, como es un elemento muy conocido, veremos posteriormente. Fue también el arquitecto del Palacio de Santa Marta, también conocida como la Casa de Rincón. Ven ustedes la portada, es similar a la iglesia que mencionaba anteriormente. Y también participó en obras civiles, como en el base de la Albuera, sigue existiendo, o la portada de la dehesa de las Yeguas, no demasiado bien conservada, como ven. De nuevo, dos columnas, en este caso no corintias, pero bueno, sostienen un frontón triangular, en este caso sin entablamento, y un vano que da entrada a la dehesa. Estaría bien que estuviera un poco mejor conservado, pero bueno, el elemento arquitectónico se ve. Hay una última puntada, que son los flameros, ¿no?, que presiden esos ángulos. Estos también serán muy importantes en todas las catedrales americanas. Y era, bueno, Becerra estaba diciendo como maestro de Extremadura, ¿cómo llega a todo esto a América? La verdad es que es un poco un misterio, porque este señor, como decíamos, tenía sus contactos, tenía su dinero, tenía su prestigio, no tenía ninguna necesidad de hacer el viaje americano, de exponerse, ¿no?, de buscarse una nueva vida, de encontrarse con otras redes clientelares que igual se le pusieran. Pero, en cualquier caso, sabemos que Gonzalo de las Casas le invita a España y se va con él y se lleva consigo a su familia, por supuesto, y a algunos discípulos. En el 73 embarca y llega a Nueva España. Disculpen. Al poco de llegar, se le encargó la Catedral de Puebla, en 1575, que será también fundamental en el texto de cultura religiosa americana, y que, como bueno, en esta imagen no se puede ver la portada, pero sí se puede ver muy bien la planta y elementos fundamentales de estas iglesias. Lo primero son los torreones que las rodean, como decía, casi todas las catedrales coloniales americanas, un crucero central y un ábside también rectangular. Todo ello integrado en una estructura rectangular, en un solo volumen exterior. Esta imagen, esta catedral de Puebla, será una predicción para el resto. Venimos de la Extremadura de finales del XVI. También se le encargó la consolidación de la iglesia de Santo Domingo, en Tenochtitlán, hoy Distrito Federal, en la que pueden medio apreciar este tipo de portada y también el torreón y los volúmenes sencillos. Se le encargaron también los conventos de Santo Domingo y San Agustín, que posteriormente crearían pinturas de Zurbarán, convertirían en escuelas distintas de pintura, pero desde el punto de vista arquitectónico vemos ahora sí bastante claro ese torreón, esos espacios, esos volúmenes sencillos, rectangulares, y esa portada prácticamente igual, en este caso con pilastras o con columnas divididas, pero recuperando, ¿no?, a lo que hacía en su juventud en Extremadura. De Quito también pasó a Lima, también fue nombrado maestro mayor de la catedral, ya estamos en el 84, y lo cierto es que la catedral de Lima no empezaría hasta 12 años después, pero bueno, inició las obras en la año. Francisco Becerra murió en 1605, pero como ven dejó una influencia importantísima. Extremadura está presente en las grandes capitales de América, entre otras cosas de la mano de Becerra, ¿no? Es un poquito más constructiva que esas estatuas ecuestres derribadas que veníamos anteriormente.
Pero no solo trabajó la arquitectura religiosa, como decíamos, también lo hizo con la arquitectura civil. Los palacios de Extremadura también han servido de lección en América. Acabo volviendo a lo religioso y es a la Catedral de Cuzco, también de 1562. Es un modelo similar al de Iba, nuevamente, espacio rectangular que lo encuadra todo, ciertos frontones, ciertas estructuras rivales a los costados, un crucero en el centro. En este caso tenemos 3 naves, más 2 piles, también un modelo que se repite. Pero, bueno, si se fijan bien, verán que los motivos son ciertamente dispares con los anteriores. Y es que hay dudas sobre la autoridad de esta catedral. Francisco de Becefa. Por cierto, detalle importante, si se fijan en estas catedrales que hemos visto, y en general en la arquitectura colonial americana, verán que no hay prácticamente cúpulas, que hay pocos ábsides circulares o octogonales, que hay bóvedas, por supuesto, pero además es que las bóvedas que suele haber son anticuadas para la época, ¿no? No caen al gótico. Y por qué es todo esto? Bueno, pues hay teorías, que no soy historiador del arte, tampoco soy arquitecto, pero bueno, hasta donde llega mi conocimiento, estas teorías lo asocian a la peligrosidad y a los terremotos. De hecho, bueno, la Catedral de Cuzco, esos volúmenes tan potentes, esos espacios no tan altos, relativamente, por supuesto, tienen mucho que ver probablemente con esto, ¿no? Tiene que estar protegida. En Guadalupe nos puede salvar de un naufragio. En cualquier caso, les traía esta catedral porque es importante que se dure la autoridad de Becerra. ¿Y por qué es importante? Porque hemos hablado de personas, pero más que esas personas, más que esos nombres, creo que es importante hablar de llevar los lenguajes, de las modas, de los estilos, de la cultura. Sí. Y por eso, y ahora sí, volvemos a Extremadura, vamos a ver estas obras, estos estilos, este arte oriundo de América en Extremadura. Empezamos por una cosa relativamente desconocida, como son los pistos de caña de Michoacán. Su propio nombre indica, están hechos a partir de caña. Pueden ustedes ver discos de este estilo en Trujillo, en Guadalupe, Valverde de Leganés, en Fuente del Maestre, en Zafra, en Fuente de Tantos, están bastante extendidos. Los escritos de la Alcina, algo más conocidos, también presentes en Cáceres, de Clavín, en Tillo, Valencia de Alcántara, en fin, no voy a detallar el estado porque son bastante comunes, sobre todo en la parte oeste de Extremadura. Y volvemos a la arquitectura. ¿Por qué? Porque en San Francisco el Real de Cáceres podemos ver elementos que son propios de la arquitectura extremeña de esta época, pero que han pasado por América. San Francisco el Real comparte con el monasterio de Hueso ese atrio porticado exterior y esos flameros, apuntando un poco al pasado, están apuntados con bolas, que recuerdan mucho a la arquitectura colonial en España. El balcón en la esquina que les mencionaba anteriormente, aunque no se corresponde al palacio, es quizá el elemento civil más identificativo y desde mi subjetivo punto de vista el más impresionante, no solo por la delicadeza de lo que lo evoca, ¿no?, sino por la complejidad que tiene únicamente. También porque está asociado a ese mundo civil que desgraciadamente no ha permitido tanto el tiempo religioso, ¿no? Y de nuevo con el mundo civil y de la arquitectura tenemos que hablar de personas, insisto. Yo no quería hablar tanto de personas, pero es imposible. ¿Por qué? Porque lo que más se conserva, además de iglesias, por supuesto, está siempre vinculado a estas personas, que antes comentaba, que pagaban, ¿no?, para que se hablara de ellos, para este cursus honorum que retrata a la antigua Roma. Es decir, yo voy a América, yo hago mi conquista, pero eso no vale de nada si en mi Trujillo natal no tengo un escudo de 4x4 que les diga a todo el mundo: mirad, yo fui a América, mirad, yo hice esto. Gracias a esto, gracias a esa concepción del honor, del prestigio, hoy podemos ver en Medellín este escudo de Hernán Cortés. Este escudo que además, si me permiten un metaanálisis, es un muy buen ejemplo del patrimonio español, porque bueno, el escudo lógicamente no estaba en medio de la calle, formaba parte de una capilla. Esta capilla fue desamortizada en el siglo XIX y al final el escudo acabó de alguna manera ahí en medio de la calle.
Es decir, el escudo en sí también es un recorrido por la historia de Extremadura, ¿no? Existe no solo es Hernán Cortés, no solo Hernán Cortés fue a América, pagó este escudo, mandó una capilla, sino que también nos habla de la construcción, del efecto que tuvo en Extremadura y nos recuerda todo eso en una simple piedra. El simbolismo del escudo en sí, ya no en la piedra en sí, también está fuertemente vinculado a todo ello, porque, bueno, cuadrante superior izquierdo pueden ver la águila bicéfala, la reina, pueden ver también el enredador del trampante, cuadrante inferior izquierdo, asociado al poder, las tres coronas de Moctezuma, cuadrante superior derecho, y esos dos osos que él vino relacionados con el antiguo escudo. En cualquier caso, todo el análisis concreto de estas obras lo dejo a su viaje, porque vale más la pena que alguien lo conozca en detalle, pues lo que bueno, más con este simbolismo. De Medellín pasamos a Cáceres y, bueno, esto que están ustedes viendo a la izquierda en sus pantallas, pertenece al Palacio Episcopal. Son dos topas que están a la izquierda y a la derecha de la entrada. Y este Palacio Episcopal fue reformado en el siglo XVI, durante el obispado de Enrique de Almansa o de García de Galarza. No se sabe bien. ¿Por qué es importante que lo hiciera? Pues bueno, si lo hizo Enrique de Almansa, que es lo más probable, muy probablemente esta reforma estaba manejando a su hermano. Recuerden, este curso es enorme. ¿Por qué? Su hermano fue virrey de Nueva España, también de Perú. Sí, cositas que se van acumulando en el currículum de uno. García de Galarza igual lo hizo también por homenajear, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo interesante es que estos dos relieves vinculan Extremadura con América directamente de una forma simple. El relieve de la izquierda del todo, aunque tenga unos rasgos asiáticos, llanos sobre los que se ha especulado bastante, es claramente una evocación de Hércules, el poder europeo, ¿vale? En América. Y ¿por qué en América? ¿Qué tiene que ver con América? Bueno, el imagen que tiene a su derecha es el símbolo de América, una mujer desnuda con un tocado de plumas. Esto es lo que preside la entrada del Palacio Episcopal de Cáceres. Esta conexión está bien presente. La imagen de la derecha del todo también es de Cáceres, pero no se corresponde con el Palacio Episcopal, sino con el Palacio Toledo Moctezuma. El propio nombre ya nos está diciendo algo bastante importante, y es que Juan de Toledo Moctezuma tomó este palacio. Por supuesto, Juan de Toledo Moctezuma era mestizo, venía de los Álvares de Toledo y de la familia real de Moctezuma, y quiso dejar muy clara su ascendencia, estaba muy orgulloso de ella, y bueno, este palacio pueden ustedes observar bastantes frescos relacionados con ella. Uno de ellos representa en un friso todos los reyes de las ciudades que rodeaban Tenochtitlan, que vinculan, ¿no? Esta familia real, por así decirlo, porque la familia real es la concepción europea de aquello. ¿Por qué vemos esto? Pues en primer lugar porque lleva una corona. No llevaban coronas, son tocados, pero no coronas. Pero claro, Trujillo le deja muy claro a la gente que este señor era de origen real. Como señor de origen real, con una corona. No solo tiene simbología europea, porque vemos que bueno, la capa que lleva sí que era típica de los tocados. Desde Cáceres vamos a Trujillo en este muy breve paseo por Extremadura y nos detenemos en el Palacio del Marqués de la Conquista. Desde el último cuarto del 16 está en la Plaza Mayor, es decir, lo verán claramente y bueno, verán por supuesto el escudo que está en la esquina y no sobre la portada, como podía ser, pues, por una cuestión de molestia. No cabía encima de la portada, tenía que verse bien. Lo ponemos en la esquina y que se vea mejor. En el propio escudo vemos bastantes vinculaciones con América en este simbolismo. No voy a entrar en todo él, pero parte del mismo sí que vemos, ¿no? Este escudo, estos dos leones, perdón, este dos osos, estos barcos, el mar. Es decir, estamos relacionando, ¿no?, los hechos de Pizarro, es decir, estamos hablando de quién es Pizarro y de lo que hizo en América. Los barcos y el mar están relacionados con el episodio de Tumbes, cerca de Guayaquil, en el que bueno, tuvo un contrato importante, pero al final dio entrada, ¿no?, a las tropas de Pizarro hasta fue el primer contacto con el Tahuantinsuyo incaico.
no sé si se aprecia muy bien, pero junto a estos barcos, bueno, por cierto, Tumbes está representado con este castillo puramente medieval europeo, porque no había estado en América y una fortaleza de alguna forma. Además de estos barcos y este Tumbes europeo, tenemos un par de ovejas, no se distingue muy bien hasta poco, pero bueno, estas ovejas son realmente llamas y vicuñas. Se estaba hablando del Perú, pero nuevamente estamos en el de Extremadura, no había llamas y vicuñas por aquel entonces. Pues sí, ya que nosotros la vieja. Además del simbolismo propio de los escudos, tenemos al propio Francisco Pizarro, con su barba larga y su brazo emplumado, ¿no? Al poder que conquistó. Y tenemos a su mujer, los Guayas, también con un ave fénix sobre la cabeza. Este ave fénix está muy vinculado también a la historia de los Pizarro, porque simboliza la salida de Hernando Pizarro de la prisión, ¿no? El asesinato de Almagro y este renacer, ¿no? De la familia, de hemos salido de una época oscura y somos otra vez poderosos. Pero hay otro detalle importante en este escudo, en el que me quiero detener, que es Francisca de Pizarro. La de tener además muy brevemente en su indumentaria, porque por lo visto esta mujer, bueno, una mujer de una cultura bastante amplia, y eso que ven, ese tocado que lleva, es un sombrero de la curva, gasas, era algo común entre las gitanas de la época, ¿no? Algo que está demostrando también una apertura de miras, un interés cultural importante. Y en este momento me van a permitir otra breve descripción etimológica, y es, en primer lugar, la palabra egiptano, viene de Egipto. Muy cerca de Egipto está también el origen de la palabra gasas, gasa. No sé si ustedes son conscientes de dónde viene esta palabra, etimológicamente, bueno, etimológicamente viene de Gaza, la portuaria en Palestina. Bueno, se sabe muy bien, ¿no? Si es porque allí se inventó la gasa por dicha médica o porque sí exportaban tejidos, pero, bueno, una breve digresión en esta ponencia, y me la van a permitir porque creo que es muy necesario recordar que todo acto público creo que debería recordarse a todos aquellos que están asesinados allá, y que creo, aunque igual algunos de ustedes no comparten mi punto de vista, debemos alzar la voz un poco, ¿no? En contra de cualquier cosa. A través de unas casas, como pueden ver este sombrero, se puede hablar de cualquier cosa. De nuevo, esta vinculación con el mar nos lleva ahora mismo a Badajoz. Y en este caso, a un episodio bastante más conocido, que es el de Pizarro y los 13 de la fama. La isla del Gallo, Pizarro, sus horas bajas, sus hombres quieren desertar, Pizarro dibuja con su ropera, con línea en el suelo, y dice: si se quiera quedar, que se quede, que pasa también y no se va. Los 13 se quedan con él y después emprenden la conquista del pueblo. Pero hay algo que destaca en esta pintura, presente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Badajoz, y es que ya no es relativamente contemporáneo a los hechos, es del 19. Y con esto entramos en otra vinculación de Extremadura con América, y es el romanticismo, que trata de recuperar esas raíces poderosas, ¿no? De los extremeños, cuando hemos sido poderosos, cuando hemos tenido un vínculo cultural importante, bueno, pues, cuando estábamos en América, cuando llevamos el idioma, la religión, la arquitectura, eran, junto a este, bastantes más escenas, las conquistas, el propio Salón de Badajoz, el Ayuntamiento, en varios de ellos, y lo verán en bastantes más sitios. No me voy a detener porque si abrimos el abanico al siglo XIX o a la contemporaneidad, veréis bastante más. Voy a otra pequeña decisión en lo que es devenir típico de una conferencia, y es hablar de la bibliografía antes de terminar. Ven que esto, entre comillas, bueno, entre paréntesis pone créditos en bibliografía. ¿Por qué? Porque, bueno, considero que generalmente las bibliografías se ponen siempre al final de las presentaciones, ¿no? Queda ahí como una pequeña pantallita, en la que, bueno, por temas legales, ¿no? Se pone de dónde se sacó la información, y a mí me gustaría de verdad dar crédito a aquellas personas que han creado este conocimiento que hoy yo he sintetizado para poder ofrecerles. En primer lugar, bueno, me gustaría recordar, por supuesto, y dar crédito a la Cátedra de Historia Patrimonial en la que trabajo y a la Asociación de Historia del Mar. También es una parte muy importante del desarrollo de mi trabajo, pero por supuesto quisiera mencionar al Grupo Extremadura de América, a la Universidad de Extremadura,
dirigido por Francisco Javier Pizarro Gómez, que es él quien escribió las palabras con las que yo empezaba esta ponencia. Es el quien ha dirigido el libro América en Extremadura, publicado en 2021, en gran parte de esta información, que se recomienda activamente, porque es bastante más profundo, hemos tratado aquí hoy. Y bueno, en este grupo también forma parte Yolanda Fernández Muñoz, especialista Francisco Becerra, y tantos otros autores. Me gustaría mencionar también a Sergio Vázquez Cienfuegos, compañero de la Asociación Española de Americanistas, también de la Universidad de Extremadura, y que lucha también porque este vínculo siga presente en la sociedad, no solo en investigación, sino también en la divulgación, que tan importante es. Brevemente mencionarles que estas piezas musicales que han sonado un poco de fondo no eran solamente por darle un poco bonito, pues se estaban aburriendo con mi voz, sino que la música empleada es de otro extremeño, de Juan Vázquez, del siglo XVI, Badajoz, y que bueno, la mayoría de las imágenes, los mapas y los vídeos, y esto sí que lo menciono con más detalle, porque van a una denuncia, son de la Biblioteca Digital Hispánica, del propio Francisco Javier Pizarro y del Canal de Extremadura. Dicho lo cual, voy a terminar. Y voy a terminar terminando con el título. Empezamos con Guadalupe y de Guadalupe a Medellín. Vamos a acabar con Medellín. Pero no voy a acabar con el Medellín extremeño, ni con el murciano, lamentándolo mucho, sino con el americano, es decir, los americanos. Porque, como pueden ver en esta pantalla, ese listado ordenado por orden alfabético se corresponde con lugares de América, que tienen origen, por supuesto, en lugares o en personas de Extremadura. No voy a entrar a relatarles todo, pero bueno, mencionarles que, por ejemplo, Albuquerque, Extremadura, pues tiene sus iguales en Nicaragua, Nuevo México, bastante conocidos. ¿Bien? O en Venezuela, que Balboa, por ejemplo, es uno de los extremos del canal de Panamá. Y Pizarro, por supuesto, ha dado nombre a varias poblaciones, en Colombia, Argentina, México o en Ecuador, bastante relevancia histórica, o Santiago de la Nueva Extremadura, muy conocido como Santiago de Chile. Pero decía, vamos a acabar con Medellín. Voy a acabar con Medellín descubriéndoles, creo, algo que la mayoría de personas en España no conocemos. Y es un vínculo que al final se recrutea el vínculo más importante que comparten Extremadura y América, que es el idioma, la cultura, el castellano. Bien. Medellín se desarrolló un género, un poco de la conquista, que se hizo popular, especialmente en los 70 del siglo XX, hablamos de bastante tiempo, pero bueno, es un género que existía ya, que es la trova. Pero, mirad, o sea, veo firmamiento por aquí por delante, la trova antioquiana, cuyos orígenes son ibéricos y que es una muy bella expresión del castellano, la rapidez mental. Es un género que se caracteriza por la improvisación poética. Dos cantantes o dos intérpretes se retan unos a otros en cuartetas de versos silábicos que riman entre el segundo y el cuarto, consonante o consonante. Ambos tratan de superar al contrincante con el ingenio y la agudeza mental. Cuanto más finos son, porque, bueno, recuerda bastante, ¿no?, a las batallas de gallos que se dan en el rap, pero son bastante más finos. Pues cuanto más finos son, más posibilidades tienen de ganar, y cuanto más rápidos y más certeros sean sus respuestas. Les dejo con un término del paseo por Medellín de la mano del vínculo más importante, que es el idioma, la religión, eso que nos une tanto, ¿no?, con América y que, por supuesto, los extremeños, de la mano de una trova que estaba o es mi intención.
Es el momento en el que un ponente pone un rótulo que pone muchas gracias a policía terminadores. Bueno, pues muchas gracias por esta conferencia que nos ha puesto un poco en antecedentes de nuestra próxima exposición cultural. Y bueno, ahora es el momento de hacer alguna pregunta, si alguien quiere hacerla. Damos 5 minutos para ello. Y bueno, agradeceros la presencia, como siempre, a este grupo de socios tan bueno, Conchita, voy a aprovechar para darte un pequeño regalo, un pequeño detalle. Que tenemos por costumbre. Nosotros editamos un libro de castillos de aquí de la región de Murcia. Entonces, pues, Muchísimas gracias. no puedes perderse. Tienes la palabra. Voy a hacer una pregunta relativa a los indicadores tan numerosos que había en ¿hay alguna razón por esta inflación? ¿Quién con el Estado, quién con el rico, quién con el que promueve esa cantidad de conquistadores en parte de Extremadura? No tanto solo de Extremadura, sino de tierras donde las oportunidades estaban un poco cercenadas, ¿no? Y también, y aquí me retraigo un poco también a mi ámbito al marino, y es por qué también hay tanta emigración del norte de España, ¿no? De vascos también, de Extremadura. Es porque, bueno, había varios grupos de población, uno de ellos era gente con ciertas pensiones, ¿no? Nobiliarias, en este caso, o de algos, con cierta capacidad económica como para ese viaje, pero con pocas perspectivas de mejorar su posición en España. Entonces, eso, por supuesto, les llevaba a América. Hay otro grupo social, por supuesto, que es aquel que buscaba simplemente mejorar sus condiciones. Y de ahí que gran parte de las primeras expansiones en América se den, por supuesto, por parte de extremeños, de andaluces, de gallegos, posteriormente. Además, hay una razón bastante lógica y es que estas tierras están cerca de Sevilla, que es el puerto de esa parte. Si emprender el camino a América ya es complicado en un barco, si además hay que llegar a Sevilla, pues es un poco más cercano, más fácil. Son multitud de razones, pero bueno, simplificando mucho, podemos hablar también del espíritu de aventura, de la cercanía con la guerra, con la reconquista y demás, ¿no? de sus antepasados más cercanos, también, por supuesto, y de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues parece que no ha habido más dudas, más preguntas, levantamos la sesión. Gracias.